Hola, os vamos a presentar a continuación un nuevo caso de estudio en el que podéis conocer los detalles y características de la implantación de un proyecto de innovación en el que fundamentalmente se está utilizando dispositivos en movilidad. Esperamos que os guste esta nueva propuesta que desde aquí os hacemos. El proyecto que ahora os presentamos sobre ecosistemas digitales para el aula del futuro está basado en un proyecto de innovación educativa llevado a cabo en un centro de primaria de la ciudad de Madrid. Para que esto fuera posible, es necesario, en primer lugar, conocer la situación inicial de partida del centro, posteriormente establecer un plan de actuación y, por último, una medición de resultados alcanzados como consecuencia de la implantación del proyecto. En este último punto se utilizó el método TAM, del que hablaremos más adelante a lo largo de este mismo módulo. Por lo que respecta al primer punto, la caracterización del centro, lo más importante es conocer ese contexto inicial. Se trata de un colegio ubicado en el centro de Madrid, una zona caracterizada por su acusado problema de envejecimiento, despoblación y baja natalidad. El centro inicialmente no cuenta con las infraestructuras adecuadas para la puesta en marcha de la tecnología y por eso es necesario una fuerte remodelación del mismo, tanto a nivel arquitectónico como a nivel de infraestructuras. Por lo que respecta al alumnado, se trata de un alumno con un entorno pluricultural, conviven alumnos del norte de África, con alumnos de Sudamérica, con alumnos del este de Europa y, por supuesto, con alumnos españoles. Los profesores tienen una media de edad en torno a los 50 años y están poco habituados al uso normalizado de la tecnología en el aula. Se trata de un centro de línea 2, es decir, tiene dos aulas por cada curso de los que se imparten y se considera prioritario comenzar por los cursos quinto y sexto de primaria. Los objetivos del proyecto, por lo que respecta a los alumnos, los podemos fijar en la mejora de la motivación hacia el aprendizaje, mejorar la competencia digital, favorecer el entorno pluricultural mediante el uso de esa tecnología y la colaboración con otros escenarios y otros países, mejorar la competencia lingüística en el idioma inglés, dado que este centro tiene implantado un proyecto de bilingüismo de inglés-español. Por lo que respecta a los profesores, los objetivos los fijamos en integrar la tecnología en el aula como un recurso didáctico normalizado y especialmente lo que significa la plataforma tecnológica Educamadrid. También mejorar la motivación, el clima social y la participación de los profesores en la vida del centro y fomentar la colaboración de estos maestros con lo que es el resto de miembros de la comunidad educativa. Por lo que respecta a las familias, se trata de incentivar su participación en la vida académica del centro, mejorar la comunicación familias y centro y facilitar al instante la comunicación de la marcha académica de los alumnos, junto con la reducción de la brecha digital entre las distintas generaciones. Un proyecto de estas características solo es posible mediante la participación de un extenso número de personas y agentes que han de colaborar en la puesta en marcha y en el despliegue de los elementos que conforman. En este sentido, cobra especial importancia el profesorado y el equipo directivo. En este sentido, es imprescindible contar con su motivación y, por otra parte, con un liderazgo tecnológico que crea en el proyecto y que dé las garantías de su continuidad a lo largo de las distintas fases. También participan las instituciones públicas vinculadas al Gobierno Regional de Madrid, muy particularmente la Plataforma Tecnológica Educamadrid. En este sentido, resulta importante que se considere que el proyecto es un proyecto a largo plazo y además que sea fácilmente replicable en otras circunstancias semejantes. Otros agentes a considerar serían las empresas colaboradoras. En este caso en concreto participó Samsung, el Corte Inglés y otras, y aquí lo que habría que tomar como especial indicador es la neutralidad tecnológica. Asimismo, también participan especialistas en implantación de proyectos de innovación tecnológica y especialistas en formación de profesorado en tecnología educativa. En este último caso es necesario que los profesionales en la formación sepan adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje, dado el distinto punto de partida de cada uno de estos profesores. Por lo que respecta a la puesta en marcha del proyecto, lo primero que hay que contemplar son las infraestructuras del centro. Por un lado, estudio y mejora de la red eléctrica. Para ello es esencial dotarlas de las seguridades oportunas para que no se produzca ningún daño de los alumnos menores que forman parte de la vida del centro y, por otra parte, contar con los sistemas de alimentación ininterrumpida para que ante posibles caídas en el suministro eléctrico siempre se cuente con esa posible fuente de alimentación. Por otra parte, hay que hacer un estudio y mejora del ancho de banda, considerándose que el ancho de banda deseable para este centro serían los 100 megabits por segundo, partiendo de la suposición de que cada aula va a consumir 5 megabits por segundo en el acceso a Internet.
También se hizo necesario un rediseño del cableado estructurado del edificio, el cableado a nivel de cobre de lo que son las distintas plantas, tanto desde el punto de vista horizontal como vertical, y para ello lo que se considera especialmente importante es disponer de dispositivos de comunicaciones que permitan una gestión remota. Con ello se facilita al centro la posibilidad de la gestión de estos dispositivos y con ello eliminamos la dificultad inherente a esa propia gestión. También se hace necesario la puesta en marcha de la red Wi-Fi y en este caso es crítico disponer de un punto de acceso en cada aula, dotar a esta red Wi-Fi de todas las medidas de seguridad perimetral y por supuesto también de esa gestión remota para liberar al centro de las complejidades inherentes a la propia gestión. Antes de la entrega final de estas infraestructuras, el centro fue sometido a una auditoría de seguridad para que todo aquello que de alguna forma pudiera ser motivo de posible debilidad en el ámbito de la seguridad estuviera perfectamente previsto y resuelto. En cuanto a la dotación que se requiere en el aula, esta debe fijarse especialmente en lo que es el puesto del profesor. Para ello, el profesor cuenta con un portátil que permite el acceso a lo que es la gestión del dispositivo de visualización, que en este caso denominamos la iBoard, como sustitutivo de lo que anteriormente utilizábamos, que eran los videoproyectores o las pizarras digitales. Esta iBoard no deja de ser un panel LCD de grandes dimensiones, normalmente de 65 pulgadas o superiores, que además hemos añadido otro dispositivo característico como es el dongle. El dongle es ese dispositivo que hace posible que los dispositivos se integren con este elemento de visualización mediante la red Wi-Fi. Además, el profesor contará con una tableta para que pueda desplazarse a lo largo de distintos puntos del aula sin necesidad de estar físicamente al lado del portátil. Por lo que respecta a los alumnos, estos cuentan con una tableta para cada uno de ellos, es decir, estamos en el modelo 1 a 1, y esas distintas interacciones están siempre siendo gestionadas desde el punto de vista de lo que es actividad y posibles accesos a contenidos de Internet desde el portátil o la tableta que anteriormente comentábamos para el profesor. Hay que disponer también dentro del aula de lo que se llama un carrito de carga y sincronización para que una vez finalizada la actividad lectiva se coloquen en estos slots o ranuras las distintas tabletas para que con ello se produzca la recarga de las baterías y la instalación de aquellas aplicaciones que en cada momento considere oportuno el profesor para la siguiente clase. Es importante considerar que la tecnología no puede ser un elemento invasor dentro de lo que es el mobiliario de un aula. Como se observa en esta figura, es importante que una vez finalizado el tiempo en el que la tecnología ha sido necesaria, el aula puede tener otras utilidades, otro posible uso distinto en el que la tecnología como tal no se convierta en un impedimento. La gestión de todas estas aulas y las dotaciones asociadas es un tema complejo. Para ello, podemos partir de dos suposiciones. Una, que a la larga el modelo que debemos que considerar válido es el de Bring Your Own Device, es decir, que cada alumno pueda llevar su propio dispositivo, lo cual daría lugar a que tuviéramos que estar sabiendo tratar dispositivos de distintos proveedores, dispositivos de diversas características. La solución más adecuada para ello es trabajar con lo que se denominan los MDMs educativos. Es importante matizar que no todos los MDM son iguales. Los educativos tienen ciertos matices que justamente adaptan este software, que es el de gestión de dispositivos móviles, al caso y a la realidad del aula. Dentro del MDM educativo nos encontramos algunas funcionalidades especialmente relevantes. Cabe comenzar por el tema del control parental. Cuando la tableta está en el aula, entra en modo hogar. Cuando la tableta está en el hogar, entraría por lo tanto el control parental y sería el padre quien decidiría qué puede hacer el niño con aquella tableta que tiene a su disposición. Cuando la tableta está en el centro, se aplicaría el filtro de contenidos de tal forma que solamente podría visualizar aquellos contenidos que se consideren útiles y válidos en el ámbito docente. También existe la posibilidad de control del aula por parte del profesor mediante el portátil que anteriormente veíamos o mediante la tableta que también tendría desde su posible escritorio el profesor disponibles todas las tabletas y escritorios de los alumnos que en ese momento asisten a la clase. Importante también es el tema de la gestión de dispositivos para la actualización automática de aplicaciones, teniendo en cuenta que esto es un problema constante en el que el profesor debería estar incurriendo si no tiene la ayuda del MDM, sabiendo que cada clase pueda requerir de unas aplicaciones o de otras, o que a lo largo de lo que es el curso académico esas aplicaciones van a ir variando y con ello las necesidades de instalación en cada una de las tabletas que tienen los alumnos. Otro asunto importante del MDM es facilitar la geolocalización. La geolocalización tanto afecta a temas de seguridad, de posibles robos o pérdidas, como para localizar y determinar dónde se encuentra el dispositivo y por lo tanto aplicar esas medidas de filtro de contenido y gestión y control de aula. Cuando
el sistema MDM detecta que las coordenadas GPS son las del centro, a partir de ese instante empezaría ya la posible aplicación de todos estos filtros y controles asociados. También el MDM establece la posibilidad de realizar streaming y o mirroring de la pantalla del profesor en la PDI, la EBOAR o cualquier otro de los dispositivos de visualización que tuviéramos en el aula. Para ello está precisamente el dongle del que hemos hablado hace un instante y evidentemente esa es la forma de interacción más evidente que podría tener el profesor entre su propia tableta y el resto de contenidos y tabletas que están siendo visualizados en el aula. Y por último, el MDM facilita lo que llamamos la mochila digital, es decir, la integración del libro digital dentro de la propia tableta. En el caso de la plataforma tecnológica Educamadrid, contamos con el punto neutro en el que las editoriales han publicado sus distintos contenidos para que el profesor y el centro puedan hacer una colección de los distintos objetos que van a formar parte de lo que pueda ser ese libro que finalmente el alumno tenga aquí. Posteriormente, el padre tendrá que adquirir las licencias oportunas de las formas distintas que hasta aquí se han podido contemplar, pago a través de pasarelas electrónicas, pagos a través directamente de librerías, pero lo cierto es que el profesor sigue construyendo el libro digital del mismo modo que lo hacía anteriormente con el libro en papel, teniendo en cuenta que ahora estamos accediendo a unos recursos que están digitalizados y en consecuencia con unas garantías en cuanto a su posible utilización semejantes o parecidas a lo que antes sucedía en el modelo en papel. Para acabar es importante reflejar algunos resultados que hemos conseguido con este proyecto. Si nos fijáramos en los datos relativos a los profesores, es importante señalar que la opinión que tenían los profesores antes de la impartición del proyecto es que en el centro se utilizaba poco o muy poco la tecnología. Como consecuencia de la impartición o la implantación del proyecto, se observa que cambian radicalmente estas tendencias. La mayor parte consideran que el uso de la tecnología es bastante o mucho. Algo parecido sucede respecto de lo que es el uso de los dispositivos. Es importante observar la tendencia antes y después. Si antes lo mayoritariamente utilizado era el PC, a medida que el proyecto ha sido implantando, esto se ha trasladado hacia lo que pueda ser el portátil y la tableta fundamentalmente. Bueno, esto da idea de que el proyecto como tal es una realidad. Decir que a fecha de hoy el proyecto sigue en activo y no solamente en activo, sino que sigue con el apoyo de todos estos agentes que hemos comentado antes para que finalmente podamos seguir elaborando y mejorando este aula del futuro.